noches. Esta charla... No, voy a apagar las luces. Casi, ¿sabes qué? No sé si me ha gustado más el sonido de tu micro que el mío. ¿O qué tal te parece? Igual sí, ¿verdad? Este lo voy a dejar de reserva. Pues yo pensaba que era mejor ese, pero bueno. Muy bien, pues esta charla normalmente la suelo dar a jóvenes. Normalmente primero de bachiller, segundo de bachiller, universitarios. Esta mañana lo he dado a los chicos y chicas de cuarto de la ESO y primero de bachiller. Entonces ahora os lo voy a dar a vosotros, a los padres. Entonces, como tengo mucha costumbre de darlo a jóvenes, a lo mejor en algún momento diré cosas como si os estuviera hablando a vosotros, pero entender que estoy hablando a los jóvenes. Suelo empezar con esta diapositiva con reflexiones iniciales y les digo que el deseo de tener relaciones sexuales es normal. Entonces normalmente cuando digo esto ya empiezan las primeras risas o las primeras... El deseo es normal, pero luego hablaremos del deseo porque se pueden decir más cosas. Segundo, es prácticamente universal querer que tus primeras relaciones sexuales sean de buena calidad, dejen un buen recuerdo. Probablemente habrá poca gente que quiera o que le dé igual que sus primeras relaciones sexuales sean de calidad. Tercero, el amor es importante. Cuando no hay amor, normalmente suele haber sufrimiento. A partir de aquí, ¿qué hay que decir? Tú tienes que pensar cuál es tu concepto de amor. Porque sabemos que el amor es importante. Ahora, tu opinión del amor puede ser diferente que la de ella. Entonces hay que descubrir cuál es la buena definición del amor. Quinto, la relación sexual nunca es anodina. Nadie se ha muerto por no comerse un trozo de tarta de chocolate. Sí que hay problemas físicos, psicológicos relacionados con el emparejamiento y la sexualidad. Luego ya se ve que la sexualidad es importante. Y vamos a examinar la adolescencia. Y bueno, me vais a perdonar porque muchos de vosotros habéis estado ayer. Entonces, algunas diapositivas van a estar repetidas, pero tomarlas con paciencia porque tengo que hablar como si fuera la primera vez, porque hay gente que ha venido hoy por primera vez. Esto es, en cualquier libro, es lo que sería un adolescente. Entonces, podemos reflexionar. ¿Qué pasa con la primera relación sexual en la adolescencia? Es en una época donde hay cambios físicos, cambios psicológicos. Las sensaciones sexuales no es que vengan poco a poco, irrumpen, son constantes, intensas. El autocontrol puede costar. Es la edad de la idealización, del egoísmo, del narcisismo. El desarrollo biológico va más rápido que el psicológico. Es más, el desarrollo biológico es prácticamente automático, con tal de que te cuides, comer, beber, con moderación, etcétera, tu biología se va a desarrollar. Ahora, tu psicología puede depender mucho de decisiones tuyas. Y luego les explico lo siguiente. Hace 20 años, decíamos a los jóvenes, tú estás preparado biológicamente para tener relaciones sexuales, pero no lo estás psicológicamente. Era algo que decíamos antes. Ahora podemos empezar a decir incluso que no hay una preparación biológica. Fijaros, se sabe que la mujer en el periodo fértil fabrica una secreción que se llama la secreción cervical, que sirve, es como la clara de huevo cruda, que sirve para que los espermatozoides naden y puedan llegar a través de eso a la trompa. Pero también la secreción cervical es un filtro natural. Todo varón tiene espermatozoides anormales, como cosa normal. Y entonces la secreción cervical filtra estos espermatozoides anormales. Pues bien, en la secreción cervical hay además unas sustancias que se llaman lisocimas. Son sustancias bactericidas y viricidas. Protegen a la mujer de la infección en la relación sexual.
se sabe que en la chica adolescente no hay todavía lisocima. Es decir, es un dato biológico que muestra que todavía no estaría preparada para las infecciones. Siguiendo con la adolescencia, surgen grandes amistades, primeros amores, conflictos, crisis de identidad, inseguridad. Cualquiera que quisiera ser prudente, pues acabaría diciendo, hombre, probablemente no sea el mejor momento para la entrega total de una persona a otra persona. Otros datos introductorios. La improvisación aumenta la probabilidad de error. Si tú vas a una ciudad grande, tienes que planificar dónde quieres llegar, si no te vas a perder. Claro, improvisar en la vida te puede llevar a errores vitales. Y les pongo un ejemplo para que sepan de qué estoy hablando. Vamos a suponer que tú has elegido libremente, porque te da la gana a ti, no tener relaciones sexuales hasta que te cases. Vamos a suponer. Y resulta que estás saliendo con alguien. Estarías improvisando si, pensando así, tu plan de los sábados por la noche es irte con él o con ella en un coche a un bosque a oscuras. Estás improvisando, porque eso que estás haciendo va en contra del plan que tú mismo has elegido libremente, que es no tener relaciones sexuales. La gente sin principios lo tienen más difícil para tomar decisiones, porque tienen dos vías. Una, improvisar y tomar decisiones al azar. Dos, tener que tener en cuenta todos los matices sobre una decisión determinada para acertar. Cuando tú tienes principios es más fácil, porque tú puedes, sin más, seguir tus principios a la hora de tomar una decisión en un terreno concreto. Con lo cual, lo que yo llamo ahí una línea de conducta, unos principios, te ayudan para acertar en la vida. Claro, cada uno tiene que buscar sus propios principios, sus propias líneas de actuación. Y para poder elegir, tienes que saber qué hay en el mercado, y en el mercado hay muchas cosas. Este filósofo alemán, por ejemplo, dice que el amor sería una trampa que la naturaleza nos pone para que no desaparezca la especie. Bueno, quien piense eso tendrá una sexualidad de una manera determinada. O estos biólogos que dicen que generación tras generación los genes son los únicos que sobreviven. El cuerpo muere y se mantienen los genes. Hombre, yo no me considero como una bolsa gigante de piel llena de genes buscando transmitirme. Pero si eso fuera mi manera de pensar, lógicamente tendría una sexualidad determinada. Esta diapositiva es muy importante porque compara lo que podríamos decir sexualidad animal, ni siquiera podríamos llamarlo sexualidad, pero vamos a llamarlo así, y la sexualidad humana. La animal es un instinto, es determinista, es un acoplamiento genital, hay estacionalidad, no hay comprensión del acto. En el ser humano hay integración de una tendencia con la inteligencia. Hay voluntad, hay libertad, por eso es posible la abstinencia. Nunca veréis a un perro hacer una huelga de hambre a favor de la democracia, pero un animal sí, un ser humano sí. La cultura hace que la sexualidad humana es diversa. La sexualidad está siempre presente, es un acto consciente. A mí me gusta más para los animales, para los seres humanos, decir encuentro sexual, relación sexual. Solamente los seres humanos se encuentran el uno con el otro, se relacionan con la sexualidad. Para los animales suelo usar yo más coito, cópula, es un acoplamiento de genitales. La excitación es compleja, en los animales es refleja. Hay una exhibición inconsciente en los animales. Podéis ver a un perro y a una perra en plena acción en la calle. En el ser humano hay pudor, intimidad. No hay placer en el acto sexual de la hembra animal, no hay placer. Mientras que en la mujer, en el ser humano, sí hay placer en la sexualidad. Y además, si una persona es creyente, puede integrar en todo este esquema
conceptos como amor, espiritualidad y religión. ¿Y por qué explicarte esto? Porque hay seres humanos que tienen una sexualidad así. Efectivamente, tú te puedes pasear en San Fermines a las 6 de la mañana por los parques de Pamplona y te vas a encontrar a un chico y a una chica que casi de manera determinista refleja, quieren un rollo el uno con el otro, los ves ahí mismo, en el parque, en plena acción. Resulta que han bebido alcohol, no comprenden lo que están haciendo. Es más, al día siguiente ni se acuerdan con quién se han acostado. Y puede que no les importe nada que la otra persona goce o no de esa relación sexual. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el ser humano puede tener una sexualidad así, pero es libre de escoger otro tipo de sexualidad. Mientras que el animal está encerrado en un esquema biológico diferente. Yo les propongo esto como la evolución del amor. Del amor a sí mismo, prepuberal, aquí todavía no hay hormonas, entonces uno se cree el centro del mundo y se quiere mucho a sí mismo, y eso va evolucionando. Y os vais a fijar que van a aparecer palabras a la izquierda y a la derecha de este esquema. ¿Qué son estas palabras? Curiosamente, estas palabras son palabras que dirían los jóvenes de cualquier tipo de colegio, rico, pobre, mixto, diferenciado, privado, público, da igual. Tú vas a jóvenes de bachiller, les das un papel y les dices, escribe en este papel lo que tú consideras importante para tener éxito en el amor, y esos jóvenes acabarán escribiendo estas palabras. Yo lo único que hago es integrarlo en este esquema. Entonces les digo, mirad, esto es el primer amor, esto es el enamoramiento. El enamoramiento es algo que te pasa, tiene mucho más de pasivo que el amor más maduro. De repente te pasa que te atrae mucho una persona. Claro, para eso tienes que comunicar, tener amigos, porque si no acabarías saliendo con una escoba. Hombre, hay que ser paciente, ir despacio, ¿verdad? El primer día que sales con alguien no le vas a decir, ¿quieres ser el padre de mis 5 hijos? Hombre, pues a lo mejor sale corriendo. Hay que saber escoger, no estás bailando en la discoteca y el primer mechón que agarras tú vas a compartir tu vida conmigo. Hombre, pues no se hace así tampoco. Y luego hay que saber avanzar o renunciar. ¿Qué haces con la foto de Justin Bieber en tu habitación 2 años enamorada de él? Hombre, pues escríbele una carta a ver si tienes éxito, y si no, pasa página y avanza, ¿no? Avanzar o renunciar. Pero este primer amor tiene una característica, que es algo egoísta, por eso lo defino como amor al otro para uno mismo. Si tú percibes que tu pareja o la persona con quien sales tiene un defecto, puedes acabar saliendo en otro barrio diferente a donde están tus amigos para que no te vean con él. En realidad, entonces, estás pensando en ti misma, es un amor al otro para uno mismo. Bien, pero esto puede evolucionar a la siguiente fase, que es algo ya más maduro, amor al otro que empieza a ser más para el otro. Siguen añadiéndose más palabras. Claro, le has conocido mejor, por eso a pesar de sus defectos piensas que quieres seguir con él, con ella, le aceptas, tú también aceptas cambiar en algunas cosas. Y luego viene el amor maduro. ¿Por qué es importante eso? Hombre, porque yo planteo la sexualidad en el entorno del amor maduro. La sexualidad cuando es posible el amor maduro. ¿Cómo llamaríamos al amor maduro? Podríamos llamarlo así. ¿Tenemos un problema? Vale, pues voy al otro micrófono. ¿Cómo llamaríamos al amor maduro? Al amor maduro le llamaría de esta manera. Juntos formamos un equipo. ¿Para qué? Para amar a los demás. Con las 3 aperturas de la fecundidad. La fecundidad como procreación, tener hijos propios y o de los demás, por ejemplo, por adopción.
la solidaridad y la acción social. El amor maduro se acompaña de querer hacer el bien en el entorno donde uno vive. Y, por supuesto, es un amor abierto a las amistades. ¿Y qué es lo importante entonces de este esquema? Las palabras de la izquierda y la derecha que están aquí. ¿Y qué es lo característico de estas palabras? Que no está en tus genes. Tú no tienes un gen de querer el bien del otro, un gen de la voluntad o un gen de superar dificultades. Tú tienes que querer libremente acoplar eso en ti. Tienes que aprender. Te vas a tener que entrenar. Al principio lo harás mal y poco a poco crecerás en estas cosas. Es susceptible de apoyo. ¿Por quién? Por tus padres, por tus educadores, por tus amigos, si son buenos amigos. Y por eso a todas estas cuestiones en salud pública se les llama habilidades para la vida. Habilidades para la vida porque se consideran elementos fundamentales para llevar una vida feliz. Por eso algunos hablamos de la educación afectivo-sexual. Porque no os engañéis, hay diferentes enfoques de la educación sexual. Las matemáticas se imparten de una manera, pero la educación sexual se puede impartir de diferentes maneras. Hay personas que se centran en la educación sexual tipo veterinaria, zoológica, diciéndoles a los chavales cómo se hace. Otra educación sexual, afectivo-sexual, habla de todo esto y les dice a los chavales, además del cómo, el por qué. ¿Por qué tendrías una relación sexual? Entonces, en definitiva, estamos hablando de crecimiento personal. La espera permite madurar. El cuerpo del joven le hace sentir como si lo tuviera todo. Esto es intrínseco a la juventud. Sientes un potencial total, tú lo tienes todo. Solamente podemos dar lo que tenemos, eso es evidente. Tú no puedes dar lo que no tienes. Ahora, el cuerpo puede estar completo, pero si tu personalidad, tu afectividad todavía no está completa, eso no lo podrás dar. Solo puedes ofrecer entonces parte de tu ser, y a la otra persona le ocurre lo mismo. Con la relación sexual precoz, el joven cree dar todo, pero se encuentra con que recibe menos de lo que esperaba. Y a la otra persona le ocurre lo mismo. Para amar hace falta ser dos, esto ya lo sabemos, pero primero, para sumar dos, tienes que ser uno. Examino a continuación con ellos dos grandes bloques. ¿Qué pasa con la sexualidad cuando no hay amor? Y luego, ¿qué pasa con la sexualidad cuando puede haber un grado de amor, pero lo que falta es el compromiso? Cuando no hay amor, lo primero que pasa es que se banaliza, pierde su significado la relación sexual. Deja de ser un lugar de encuentro entre dos personas, cuando lo único que hay es búsqueda mutua de placer. Se puede acabar en ese entorno despreciando a la otra persona. Cuando tú utilizas a alguien como un objeto de placer, es más fácil llegar a la indiferencia, a la falta de respeto, a la violencia. Creo que esto es un capítulo relativamente poco estudiado. Cuando hay violencia de género, nos acostumbran a decir que es machismo. Tener en cuenta que la violencia de género, por supuesto, está producida por machismo, pero hay otras causas. Una de las causas, desde luego, es esta. Viene de la banalización de la sexualidad. Porque si efectivamente al lado tuya, en vez de tener a una persona, tienes un objeto de placer, es más fácil que pierdas la perspectiva del respeto que se merece. He puesto ahí también que la sexualidad deja una sensación de pertenencia, porque a pesar de que tú creas que solamente involucras tu genital en esa relación, en realidad es todo el ser el que está involucrado en esa relación. Y esto les pasa más a las mujeres que a los varones. Suelen decir que el hombre tiene un órgano sexual y que la mujer es su propio órgano sexual, toda ella. Hay otra percepción. También en la relación sexual sin amor está asociado con ella la decepción.
parte de la persona se queda decepcionada. Si tú separas sexualidad y genitalidad, lo que has dejado de lado sufre. Si tú separas corazón, cuerpo, lo que has dejado de lado sufre. Y esto es la gran confusión de la gente joven de hoy. Confusión entre deseo y amor. En las páginas web de jóvenes, los jóvenes preguntan, una de las cosas que más preguntan es ¿qué diferencia hay entre deseo y amor? Por eso he empezado diciendo, no hay que culpabilizar el deseo. El deseo de tener relaciones sexuales es normal. El problema es que tú confundas deseo con amor. El deseo es un componente bueno para el amor, pero deseo no significa amor. Tú puedes desear mucho a alguien y no amarla. Alguien te puede desear mucho a ti y no amarte. Son cuestiones diferentes. Y claro, es crucial saber la diferencia. ¿Por qué? Porque puedes tomar decisiones equivocadas si piensas que deseo es igual a amor. Y el fracaso y el abandono tras esa relación sexual suele ser más la norma que la excepción. Y acaban estos jóvenes con la multiplicidad de parejas, multiplicidad seriada y concurrente. Voy a aprovechar aquí para explicaros un concepto para que lo sepáis. Antes se hablaba de promiscuidad. No me oiréis normalmente a mí pronunciar la palabra promiscuidad. ¿Por qué? Porque promiscuidad tiene una connotación moral. Y además, promiscuidad parece que estás diciendo mucho, mogollón. Y entonces, el joven cree que lo malo es eso, lo mucho, el mogollón. Y eso no es correcto científicamente hoy. Hoy en día lo correcto es decir lo siguiente: la multiplicidad de parejas, sea seriada una después de otra, o sea, perdonadme, el número de parejas que tiene alguien a lo largo de su vida se asocia a infección o embarazo independientemente del uso de preservativos. ¿Qué quiere decir esto? Cuantas más parejas tienes a lo largo de tu vida, va aumentando el riesgo de que acabes con una infección o con un embarazo. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que 20 es peor que 10 y que 10 es peor que 5 a lo largo de tu vida. Y seriada sería tener 10 parejas una después de otra. Concurrente sería la peor de las situaciones, que es tener varias parejas a la vez. Pero es mejor decir lo que os acabo de decir, porque así el joven que ha tenido con 20 años 3 parejas sexuales, sabe y debe saber que está peor en cuanto a riesgo que el joven que todavía no ha tenido parejas o que solo ha tenido una pareja. Mientras que si usas el término promiscuidad, parece que eso es el mogollón, que no tiene nada que ver conmigo, que yo solo tengo una pareja al año. Y como tengo 20 años, pues llevo ya 4 parejas. Y todavía me queda. Pero yo no estoy mal, porque no soy promiscuo. ¿Entendéis el matiz, no? ¿Sí? También con la relación sexual sin amor, se ve que la relación va más rápida que el ritmo que necesita esa pareja para madurar juntos. Se llega más lejos de lo esperado. El fracaso inicial les lleva a la búsqueda de placer sin cesar. Y la rutina les lleva a buscar cosas raras. Algunas de ellas pueden ser muy dañinas para la salud. La sexualidad crea una atadura inesperada. Disminuye la libertad. Hay menos objetividad a la hora de tomar decisiones y te puede condicionar la vida. Se hace más difícil retroceder. Puedes acabar con una infección, con un embarazo, etc. Aquí hay datos interesantes que hay que decir. Creo que ayer también os hablaba de la oxitocina, que es la hormona que produce la mujer para producir leche después de tener un bebé. La oxitocina se le llama la hormona del apego. Es una hormona que hace que la madre quiera estar con su bebé. Es una protección biológica para que las madres quieran ocuparse del bebé. Se sabe que en la relación sexual la mujer produce oxitocina en cada relación sexual. Y los varones también producen una hormona que se llama vasopresina. Es decir, que una relación sexual produce una hormona
que hace que quieras estar con esa persona, como que te engancha a esa persona. Con lo cual esto también puede ser, en cierto modo, la explicación de algunos problemas afectivos que ocurren en algunos jóvenes que no son capaces de soltar a alguien que ya no quiere salir con ella. Y ahora voy a abrir un capítulo que es el que va a resultar repetitivo para los que estuvisteis ayer, y os pido disculpas por ello, que es que, y se puede afirmar así perfectamente, las infecciones de transmisión sexual son el resultado de la sexualidad sin amor. Les hago ver que esta es la tendencia de diferentes infecciones. Arriba a la izquierda es el SIDA, arriba a la derecha es clamidia. Clamidia es una bacteria que tiene tratamiento, pero que afecta a jóvenes de 15 a 24, sobre todo a mujeres, y el 80% de casos no sienten nada, las personas infectadas. Estas personas de repente quieren tener hijos, no se quedan embarazadas, van al médico, tienen las trompas obstruidas. Pudo ser que con 15, con 16 tuvieron una relación sexual, se infectaron de clamidia y se quedaron las trompas obstruidas. Clamidia tiene antibiótico, tiene tratamiento y desde luego tiene curación. Pero, esto no lo he dicho a los jóvenes esta mañana, pero os lo explico a vosotros para que lo sepáis. Ahora se está viendo un problema nuevo con clamidia. Antes se decía, bueno, pues tomas antibióticos y te cura. Resulta que clamidia tiene unos antígenos, unas proteínas similares a las proteínas del embrión. Cuando una mujer se infecta de clamidia, su cuerpo produce anticuerpos contra esas proteínas. Luego, aunque esté curada de la clamidia, porque ha tomado antibióticos, sigue teniendo anticuerpos y sigue teniendo esa especie de capacidad de reacción contra esas proteínas. Luego se puede quedar embarazada, pero el cuerpo detecta esas proteínas en el embrión, no se da cuenta que no es clamidia sino embrión, y los anticuerpos de la mujer destruyen al embrión. Y entonces se ve que estas mujeres, a pesar de que fueron curadas de clamidia en su juventud con antibioterapia adecuada, tienen una especie de alergia a esas proteínas que son parecidas al embrión, y son mujeres que luego, aunque tengan las trompas bien, pueden tener dificultades para quedarse embarazadas. El herpes es más serio, porque claro, en herpes estamos hablando de ampollas dolorosas en las zonas genitales. No puedes tener relaciones sexuales mientras que están esas ampollas ahí. No tiene curación, tienes que tomar tratamiento el resto de tu vida. Hace 15 días me pasó que sonó el móvil en la sala y entonces me reí de la persona a quien se le había sonado el móvil. Y al minuto de hacer eso sonó el mío. Fue terrible, terrible. O sea, fue un castigo total, ¿no? Me sonó además bien, o sea que todo el mundo oyó que mi móvil sonó. ¿Qué estaba diciendo? Estaba con el herpes. Entonces, el herpes no tiene curación. Hay que tomar tratamiento el resto de tu vida y luego tienes brotes. Puedes estar 3 meses con ampollas, 3 meses sin. Cuando estás con no puedes tener relaciones sexuales y siempre eres infectante. O sea que es serio. Y abajo a la derecha, gonococia. Es decir, que tenemos un problema. Todo se ha dicho de paso. España es el campeón europeo del condón. España es el país europeo cuyos jóvenes de 15 años más condones usan. Y está aumentando en España clamidia y herpes. Está aumentando. Los CDC de Atlanta son un centro de control de infecciones de lo más prestigioso de todo el mundo. Cuando hay algo raro, infeccioso, en algún país del mundo, son ellos los que van. Ya dijeron en el año 89, y siguen diciéndolo hoy, que esto es lo que hay que decir a la gente joven. Y esto contrasta mucho con lo que se ve, que nosotros oímos aquí. Dicen, y esto es el programa de prevención ABC, A de abstinence,
B de be faithful, sé fiel, y C de condom use, usa preservativos. A de abstinence significa decir a los jóvenes que retrasen la edad de inicio de sus relaciones sexuales. B es que los adultos sexualmente activos tengan relaciones sexuales mutuamente monógamas. Y C de condom use es decir a la gente que no quiere seguir ni A ni B que el uso de preservativos puede reducir, pero no eliminar el riesgo de transmisión. Y os recuerdo que esto no es una afirmación ni moral ni religiosa. Esto está publicado como un consenso internacional en la revista Lancet, que es la mejor revista médica europea. Pero sabéis que hay mucha polémica con esto de los preservativos. Y hay que, sin embargo, ver los datos. O sea, hubo mucha polémica, creo que era el año pasado, cuando Benedicto XVI dijo que él no pensaba que los preservativos eran la solución de África. Muy curioso, porque después de decir eso, se produjo en España un vómito nacional. O sea, hubo vómito contra esas declaraciones. Incluso había gente que decía que había que hacer algo en el Parlamento, lo cual es insólito, porque Benedicto XVI, cuando decía eso, no estaba haciendo una afirmación ni moral ni religiosa, estaba interpretando los datos científicos. A la semana de hacer esta declaración, Edward Green, experto SIDA de la Universidad de Harvard, que ni es católico y además a él le encantan los condones porque lo dice, declaró en el Washington Post que él, como experto, pensaba que el Papa tenía razón. De hecho, cuando tú ves países como Ruanda y Uganda, que tienen proporciones altas de católicos, se ve que la proporción de gente con SIDA es más baja que en países como Suazilandia y Botsuana, que tienen proporciones de católicos bajos y proporciones más altas de gente VIH positiva. De tal manera que hay una relación clara entre a mayor proporción de católicos en el país, menor la prevalencia de gente VIH positiva. De hecho, en África, en Alemania, se puede ver este cartel que te dice para frenar el SIDA, y la palabra frenar te ponen un anillo de matrimonio. Pero nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de mensajes, como este, que dice que el sexo es una terapia saludable, que el acto sexual previene dolencias cardiovasculares y el cáncer de próstata, es relajante, cardiosaludable, antidepresivo y tonificante. Claro, no es lo mismo que nuestros jóvenes oigan el mensaje anterior o este mensaje. No es lo mismo. Están mis japoneses aquí, que ya conocéis de ayer, y esta diapositiva, para los que venís hoy por primera vez, la uso solamente para mostrar lo contentos que están en un sitio peligrosísimo del encierro de San Fermín. Están contentos y sin embargo veis que el cuerno está a punto de tocarlo, pero está contento porque no sabe lo que está haciendo. Y luego en la siguiente se ríe con una carcajada, pero él tampoco sabe que cuando alguien se cae en el callejón de la Plaza de Toros, el peligro aumenta terriblemente, porque ahí se puede formar un tapón humano. Eso es lo que yo les digo a los chavales. Les digo, quiero que vosotros, estéis o no contentos, lo estéis conociendo los datos. Y les dije esta mañana, por lo menos con lo que hoy os estoy diciendo, no podréis decir que nadie os había avisado. Porque aprovecho este comentario para deciros lo que está pasando hoy. Hoy está pasando que jóvenes, pues pueden ser de bachiller, en sus 20, les hacen un análisis de sangre, resulta que son VIH positivos, les dice el médico que son VIH positivos, y esos jóvenes miran al médico perplejos y dicen, no, no es posible, te has debido de equivocar de sangre, no es mi sangre. Y el médico dice, ¿por qué no? Porque yo siempre uso preservativos. ¿Quién le ha dicho a ese joven que usando preservativos no tiene riesgo de infectarse? Esto es un tema muy complejo, la gente no lo entiende.
Todavía hay demasiada gente en la calle que dice que si usas el preservativo bien y siempre, es 100% eficaz. Y te discuten y te dicen, no, pero si lo usas bien es eficaz. No. Aunque uses los preservativos bien y siempre, tienes riesgo de infección. Hay que dejarlo claro y rotundo. Por dos razones fundamentales. Porque los preservativos se rompen aunque tú hagas todo bien. Cuando los fabricantes de preservativos fabrican preservativos, en sus controles de calidad aceptan que de 100, 3 se rompan. Si se rompen 4, paran las máquinas y miran a ver lo que pasa. Pero para su control de calidad, que se rompan 3 de 100 es correcto. El preservativo se desliza, es decir, se queda dentro de la vagina, aunque tú intentes hacerlo todo bien. Este es el mensaje que hay que dar. Aunque tú hagas exactamente todo lo que te ha dicho el agente municipal, puede romperse el preservativo. Y eso es la realidad. Y eso es lo que los jóvenes tienen que saber. A partir de ahí, ellos tienen que decidir. Bien, estos carteles son importantes porque dan una idea. Está muy de moda este tipo de mensaje en los jóvenes. Y es que el SIDA puede cruzarse en tu camino, protégete. Es en plan, estás paseándote y te cae el virus encima. Y aquel que es más perverso, que dice que todos somos iguales ante el SIDA. No ante la ley, ante el SIDA. Este cartel tiene una verdad, parte de verdad, pero es intrínsecamente falso. Los jóvenes de este país que no tienen relaciones sexuales, nuestros hijos, si no tienen relaciones sexuales, tienen el derecho a que el gobierno les diga: tú estás muy bien, sigue así, porque tú tienes riesgo cero. Los matrimonios que solamente han tenido relaciones sexuales entre ellos tienen derecho a que les digan: tú estás muy bien, tú tienes riesgo cero. Yo no acepto que me digan que yo soy igual que el matrimonio donde él y ella van cada uno por su lado un fin de semana o uno no, o los matrimonios que hacen tríos, o los matrimonios que hacen intercambios. Yo no soy igual a ellos. No desde el punto de vista moral, desde el punto de vista científico, porque mi riesgo es cero y el de ellos no es cero. A partir de ahí, tú elige lo que tú quieras. Tú puedes vivir como yo, como aquel, o tú puedes vivir como aquel. Es tu libertad. Pero hay que decir la verdad a la gente. Se sabe que el 90% de las infecciones de SIDA es por una de las 3 situaciones. Usar drogas por inyección, ser heterosexual y haber tenido más de una pareja a lo largo de tu vida, cuanto más peor, y ser homosexual. Claro que puede ocurrirme a mí ir a Kenia de turismo, me pilla un coche, me ponen sangre y mala suerte me ponen sangre mal controlada, y así efectivamente yo soy igual que tú, yo también puedo acabar con SIDA. Pero la probabilidad de que me ocurra eso no tiene nada que ver con esta probabilidad. Y eso es lo que tienen que saber los jóvenes, para que elijan libremente. Lo que no puede hacerse es esta especie de uniformización general, como que da igual lo que hagas. No da igual lo que hagas. Otra cosa es que tú puedas tener libertad para hacer una cosa u otra, pero no da igual. Esta diapositiva es interesante. Yo creo que ayer, la pasé rápido. Vamos a verla hoy con detenimiento, para que entendáis este concepto. El New England Journal of Medicine es la revista top en medicina, pero top. Vamos, que si yo publico aquí 10 veces, yo le podría decir a mi decano: a partir de mañana vengo a trabajar solo de 12 a 2. Y me diría: ok, porque esto es el top. Dice, y es de junio del 2006, la conclusión es: en mujeres con inicio reciente de relaciones sexuales, el uso de preservativos parece reducir
el riesgo de infección por el VPH. Vamos a ver los datos. Con vosotros os voy a enseñar los datos. Observan a chicas durante 8 meses. El VPH, tenéis que saber que es el virus del papiloma humano. 100% prácticamente el cáncer de cuellos de útero se debe a este virus, puede producir cáncer de pene, es muy infectante, no hace falta tener una relación sexual para infectarse. Con que un chico esté desnudo, con una chica desnuda y se toquen sus genitales, suficiente para transmitir. La probabilidad de transmisión en un contacto es del 50%. Por eso el preservativo no sirve, porque el preservativo sirve cuando algo se transmite por el semen. Porque claro, no puedes cubrir todo el cuerpo con el preservativo para no transmitir el VPH. Entonces, cuando las parejas de estas chicas usaban el preservativo en menos de 5% de las veces, se infectaron el 89%. Esto nos cuadra, porque es muy infectante. Cuando las parejas usaban siempre el preservativo, en todas sus relaciones sexuales, se infectaron el 38%. ¿Qué quiere decir esto? Que esta conclusión es correcta, que usando preservativos se reduce el riesgo. ¿Por qué? Porque el riesgo se ha reducido del 89 al 38. Se ha reducido bastante, más del 50%, de hecho. ¿Pero qué falta? Falta la segunda conclusión, que es que el uso de preservativos no sirve para evitar la infección por VPH. ¿Por qué? Porque a pesar de haberlo puesto siempre, de 100, 38 se han infectado. Y esto es un problema de salud pública. Esta es una proporción alta, de 138. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú, usando condón, acabas con VPH, no te sorprendas, ni digas que no es posible, porque te acabo de decir que sí es posible. Fijaros en estos carteles españoles, Comunidad Valenciana, 0% de riesgos. Esto es fantástico. Este cartel lo cuelgas en Nueva York y te ponen un pleito por publicidad engañosa y pierdes tú el pleito. ¿Por qué? Porque no es verdad. Y aquel tampoco. Dice que el uso del preservativo evita la transmisión de SIDA. No evita, reduce el riesgo. No es lo mismo. No es lo mismo. Creo que este concepto es importante y os lo voy a explicar. Es el concepto de compensación de riesgos. Concepto muy importante en salud pública. Porque yo sé que lo que os estoy diciendo puede parecer paradójico. Compensación de riesgo es cuando en salud pública quieres evitar un problema con una tecnología sin tener en cuenta el comportamiento humano. Por ejemplo, compensación de riesgo es lo que hace que puedas encontrar más cáncer de piel en personas que usan cremas solares. ¿Por qué? Porque si tú, creyendo que con la crema solar estás libre de riesgo de cáncer de piel, tomas 10 horas de sol, la barbaridad de tomar 10 horas de sol compensa la capacidad que tiene esa crema solar para protegerte. Hay que decir a la gente, ponte crema solar y toma el menor sol posible. ¿Os dais cuenta o no? Cuando en el fútbol americano diseñaron las protecciones de los chicos, aumentaron las lesiones de hombro. ¿Por qué? Porque los entrenadores, al saber que sus chicos estaban protegidos, empezaron a diseñar jugadas más brutas, los cuales compensaron la capacidad de protección del hombro. Condones. Si un gobierno quiere disminuir la transmisión del VIH y piensa ingenuamente, como el gobierno español, que lo que hay que decir a la gente es, básicamente, haz lo que te dé la gana, con tal de hacerlo con preservativos, esto es lo que llamamos en salud pública el mensaje de sexo seguro, es decir, con esto estás seguro, sin esto no estás seguro, puede pasar compensación de riesgo. Chicos y chicas que no tenían relaciones sexuales y que estaban en riesgo cero,
ahora se animan a tenerlas y ya no están en riesgo cero. Pasamos de riesgo cero a riesgo no cero, aumentan infecciones. Chicos y chicas que antes tenían alguna relación sexual, ahora se animan y tienen muchas más relaciones sexuales. Y como el condón falla, pues efectivamente al final, paradójicamente, puede aumentar la transmisión. Por eso hay más infecciones de SIDA en países donde han llegado más condones, paradójicamente. Esta gráfica lo explica todo, lo podéis entender muy bien con esta gráfica. La gráfica azul es cómo va aumentando tu riesgo de infección según el número de contactos que tienes. Esto es gente sin condones, azul. ¿Qué pasa si esta gente siempre usa preservativos y los usan bien? Pues en vez de la gráfica azul, es la gráfica roja, porque los condones reducen el riesgo. Nunca te lo llevan a cero, pero reducen el riesgo. ¿Y entonces qué pasa? Pues que si hay compensación de riesgo, este chaval que antes tenía 20 condones, 20 relaciones sin condón, ahora se siente seguro y tiene 70 contactos, pero con condón. ¿Pero qué es lo que pasa? Que 70 contactos con condón tienen el mismo riesgo que 20 sin condón. O si queréis lo dividimos por 10 y podemos decir que 7 contactos con condón tienen el mismo riesgo que 2 sin condón. Y por eso podemos afirmar que no hay ningún país del mundo que haya logrado frenar el SIDA con campañas centradas en la promoción del condón, como en España. Ninguno. Los únicos países que lo han logrado son países que han introducido con mucha fuerza los mensajes de A y B, que casualmente es coincidente con lo que la Iglesia propone como planteamiento de la sexualidad. Lleva 2000 años proponiendo A y B. Pero repito que ABC es un concepto de salud pública. Volvamos al amor. Cerramos el capítulo de infecciones y transmisión sexual y ahora vamos a ver el capítulo del amor. ¿Qué pasa con la relación sexual donde puede haber un grado de amor, pero lo que falta es un compromiso real? Pues ocurre que esa relación va más rápido que el ritmo que necesita, la vida en común llega antes, se hace más difícil replantearse esa relación, las primeras veces tienen su impacto, también con decepción, tienen la misma atadura que antes. Se puede olvidar lo esencial de una relación de pareja, porque muchas veces esos jóvenes lo único que comparten es la sexualidad, no viven una vida de pareja real. La ausencia de compromiso da inseguridad, mucha inseguridad. Cuando alumnos míos me hablan de sus relaciones sexuales, la primera pregunta que les lanzo es: ¿pero entre vosotros hay un compromiso serio? Y me suelen contestar: sí, estamos de acuerdo los dos en tener relaciones sexuales. Claro, yo les digo, faltaría más, es que lo tuyo sería violación si no hubiera acuerdo mutuo. No te estoy hablando de eso. ¿Qué es compromiso para ti? ¿Qué es para ella? ¿Lo habéis hablado? Hablarlo. Les recuerdo que en Estados Unidos hay estados donde te puedes casar por lo civil sin posibilidad de divorcio. O sea que no es solamente un concepto ligado a la religión. Hay no creyentes que quieren casarse por lo civil sin poder divorciarse. Y este es el gran argumento que tiene mucha fuerza en la gente joven. Y te dicen, bueno, pero a ver, al final, si se quieren, ¿por qué no? Hombre, hay que llevarles hacia los estudios científicos. Una cosa es lo que queda bien, discutiendo en la calle. Pero ¿qué dicen los estudios científicos? Hombre, pues esto está publicado en el British Medical Journal y son las razones de la primera relación sexual. ¿Y quién gana? Hombre, pues gana curiosidad. No os engañéis, gana curiosidad. En los chicos, el amor suele llegar en cuarto lugar de razón por su primera relación sexual. Cuarto lugar. En los estudios que hemos hecho en Europa, en las chicas puede llegar a primer lugar o segundo lugar, pero en los chicos está cuarto lugar. Los chicos hablan de curiosidad, quería saber cómo es, me apetecía.
esta es interesante. Yo les suelo preguntar, oye, ¿y por qué hay gente que es para perder la virginidad? Se ríen. Les digo, porque si tienes fiebre es lógico que quieras paracetamol. Si tienes apendicitis, que te operen. Pero ¿por qué querrías quitarte la virginidad como una enfermedad? Yo les sugiero que eso es por falta de libertad. Tú estás bailando en una discoteca y alguien te pregunta, ¿tú lo has hecho ya? Y tú dices, yo sí, yo no. ¿Y tú? Y la otra persona te dice, yo sí, yo no. Y sigues bailando, eso es libertad. Pero eso no es lo que ocurre. Lo que ocurre es que tú te pondrías rojo, según en qué ambiente, si tuvieras que reconocer que todavía no lo has hecho. ¿Qué significa eso? Que no hay libertad, que hay intolerancia, que hay coacción, diciéndote que lo correcto es tener relaciones sexuales. Y no te digo nada si estás en cuarto de medicina. No te pones rojo, te pones violeta total. Tuvieras que reconocer que todavía no lo has hecho. Que no lo has hecho, y encima en medicina, porque claro, dices, no, es que el de letras, como es tonto, no sabe hacerlo. Pero es que este médico, que sabe hacer todo, ¿cómo es posible que no tenga relaciones sexuales? Coacción ambiental. Coacción ambiental. No hay libertad. Y el grado de conocimiento de la pareja, pues es bastante patético, porque el 76% se reparten entre primer encuentro, aquí te pillo, aquí te mato. Encuentro reciente, nos conocemos desde hace 15 días. Y es un conocido. Es aquello de hasta luego, y te acuestas con hasta luego. ¿Cuánto duró esa relación? Gana un encuentro. Otras circunstancias, fruto de un arrebato. Esto es muy triste. Que un ser humano sea utilizado por un arrebato de otro, pues deja pensativo. La mayoría de los jóvenes se arrepienten, de hecho, de sus primeras relaciones sexuales. Ahora mismo acabamos de publicar un trabajo en Journal of Adolescent Health, que es una revista de impacto. No es fácil publicar ahí. Un estudio con datos de 9.000 jóvenes donde mostramos que el arrepentimiento es independiente de la creencia religiosa. El joven que no cree en nada también se arrepiente de esas primeras relaciones sexuales. Esto era lo que yo os decía, ¿no? Es complicada esta gráfica porque esta gráfica solamente me sirve a mí para deciros, ¿no? Chicos y chicas, ¿no? Primera razón en chicos. Estos son datos de Filipinas, El Salvador y Perú, que hemos realizado en la Universidad de Navarra. El 22% entre 14 y 18 años ya son sexualmente activos, porque esto es otra mentira. A los jóvenes les están diciendo que la mayoría tienen relaciones sexuales. Esto es falso. En España, 16 años, sexualmente activos, 22%. De verdad, 22%. Estos son los datos oficiales. Y sin embargo, a cualquier chaval de 16 le preguntas y cree que la mayoría tienen relaciones sexuales. Chicos, primera razón en chicos, me apeteció. Segunda razón, quería saber cómo era. O sea, curiosidad científica. Estaba enamorado. Tercera razón. Cuarta, quería pasármelo bien. Chicas, primer lugar, estaba enamorada. Segundo, me apeteció. Quería saber cómo era. Y quería pasárselo bien, lo último, en chicas. Bueno, pues es interesante que un sexo sepa de qué va el otro y que no se engañen. De la cohabitación, solo una diapositiva. La cohabitación es tener relaciones sexuales antes de casarte. En plan, pruébalo, porque así tienes garantía de que todo va bien. Conoces profundamente a esa persona. Es muy interesante esto. Aquí habría mucho que hablar, pero os voy a, porque no hay tiempo, una diapositiva. Ahora hay abundantes estudios que indican que la cohabitación podría considerarse como un predictor de fracaso matrimonial. Fracasan más los matrimonios que han cohabitado antes que los matrimonios que no han cohabitado. No es garantía de éxito matrimonial, ni mucho menos. Tiene lógica. Porque lo más difícil de una pareja no es el sexo. Lo más difícil de una pareja es construir un proyecto duradero.
Y en eso hay que hacer mucho esfuerzo. El sexo es la guinda del pastel, no es lo más complicado. En cambio, si empezamos al revés con el sexo, eso puede entorpecer la construcción de este proyecto duradero. Entonces, para acabar, realmente esperar es una manera de amar. Esto es un mensaje que hay que transmitir. Si tú amas, esperas. Cuando tú esperas, estás amando. Claro que hay que hablar de los riesgos de la sexualidad sin amor, como lo he hecho yo, porque es una realidad, entonces hay que explicar la realidad. Pero no os equivoquéis, la espera no es una vacuna contra la infección sexual. Aunque no existiera ni infecciones ni embarazos, habría que seguir hablando de la espera. La espera te permite adquirir la madurez psicológica suficiente, las virtudes suficientes. Te permite conocer mejor a la otra persona para amarla mejor. Te permite construir un proyecto de futuro duradero con una persona. La espera es un don más completo. Suelo decir, mientras que esperas ahora, aunque no conozcas todavía a la persona con quien te vas a casar, estás siendo fiel a esa persona. Es una especie de fidelidad anticipada. Estás amando ya a esa persona que no conoces todavía. El día en que la conoces, tu primera entrega incluye todo ese don, toda esa espera se transforma en un don. La espera permite respetar la libertad de la persona amada hasta el momento del compromiso. No hay ataduras entre nosotros. Eres libre de decir que no al compromiso. No hay ninguna atadura entre nosotros. Todo esto es para todo el mundo. Es universal. Para el cristiano se añade una cosa. Porque los cristianos creemos que el matrimonio incluye, es un sacramento, luego una ayuda concreta para vivir esa vida. Con lo cual, para un cristiano, no es lógico que no espere a recibir esa ayuda antes de emprender esa vida. Bueno, ¿y qué pasa para los que no han esperado? Porque claramente en una audiencia de jóvenes va a haber gente que no ha esperado. Hay que recoger a esas personas. Y yo suelo decir siempre que no somos quien para juzgar a esas personas. No sabemos lo que ha podido pasar a esas personas. A lo mejor tenían buenas intenciones, a lo mejor tenían mucha presión del entorno, a lo mejor no tuvieron información correcta, a lo mejor confundieron deseo con amor. Pues es posible que fueran simplemente unos egoístas, etc. Pero no somos quienes para juzgar. Lo importante es que un joven tiene la posibilidad de reconquistar su virginidad. La virginidad se puede reconquistar. ¿Cómo? Preparando tu corazón para el amor exclusivo. Es una segunda virginidad y se trata de dejar de tener relaciones sexuales hasta que encuentres esa persona que va a compartir su vida contigo. Esto es una de las cosas fabulosas que yo he vivido con diferentes personas trabajando con universitarios. Tengo universitarios que están emparejados, que han tenido relaciones sexuales y que siguen emparejados, pero ahora sin relaciones sexuales. Han decidido dejar de tener relaciones sexuales. Por si acaso esta persona no es la que acabará casándose conmigo. Y siguen saliendo juntos. Hay universitarios en sus 20 que deciden dejar de tener relaciones sexuales. Y ocurre una cosa muy curiosa con esta gente. Hablas con ellos y normalmente te dicen, pero yo no me arrepiento de lo que yo he hecho. A mí me parece bien lo que propones, tal, voy a intentar vivirlo. Pero bueno, oye, las relaciones que he tenido en el pasado no tengo nada que quitar. Muy interesante. Porque al cabo de unos meses te vienen y te dicen, ¿sabes qué? Qué pena que haya tenido esas relaciones sexuales. Suele ser cuando se vuelven a enamorar. Y les digo, ¿sabes qué? Ahora has reconquistado tu virginidad. Considérate otra vez virgen. Has reconquistado tu virginidad. Eso les da mucha esperanza a la gente.
porque les da un motivo para trabajar, para luchar. Bien, esto ya os he dicho, los datos de gente sexualmente activos con 16 años. Propóntelo, tú, le digo al joven, propónselo a él, a ella, ¿qué esperar para amar mejor? Todo lo que he dicho está en este libro, El valor de la espera. Es un libro que se lee en dos horas. Es un libro que se puede leer a partir de cuarto de la ESO. Es bueno que leáis los padres este libro también, porque os da argumentos en las discusiones diarias sobre este tema. Entonces, tenemos un ratico para preguntas. Voy a encender la luz. Entonces, quizás, para que sea ágil, no sé si queréis hacer preguntas sin más. Si alguien quiere hacer preguntas, entonces, mientras que hacéis preguntas, os diré que cada sexo tiene sus debilidades, sus puntos flacos y sus riquezas, obviamente. La mujer, ya desde el embrión, tiene riqueza afectiva. Sabéis que el cerebro del embrión, mujer, es simétrico. Tiene muchas interconexiones cerebrales. Parece que ahí está la capacidad afectiva de la mujer. Una mujer tiene más capacidad que un varón de, mirándote a la cara, saber tu estado afectivo. Siempre les doy el ejemplo. Tú traes aquí un bebé mujer y el bebé mujer me va a mirar a la cara y se me queda así, pasmada, mirándome. Tú traes aquí un bebé varón y el bebé varón empieza a mirar así y se te puede quedar enganchado con esa lámpara. El cerebro del varón es asimétrico. Esto hace que algunas cosas las hace más rápido. No hay una diferencia de inteligencia, pero llegan a la respuesta inteligente los dos sexos por procedimientos diferentes. Entonces, el trabajo de una niña en su desarrollo es ser dueña de su afectividad. Porque si no consigue ser dueña de su afectividad le puede cegar y puede hacer que no se dé cuenta, por ejemplo, que este chico es impresentable. A mí me ha pasado más de una vez esto. Después de dar una charla, acercarse dos chicas y una de ellas decirme: salgo con un chico, quiere acostarse conmigo, yo no sé muy bien qué hacer. Y me dice: a ver, yo me doy cuenta que tendrá relaciones con otras chicas. También me doy cuenta que es muy posible que me deje, pero no sé qué hacer. ¿Qué me aconseja usted? ¿Os dais cuenta? Es terrible eso. O sea, le suelo coger a la niña y le suelo hacer así: oye, a ver, despiértate. Pero tú te das cuenta de lo que me estás diciendo. Eso es el clásico ejemplo de una afectividad desbordante, sin control de la razón, que hace que esa niña, por el brote afectivo que siente ante ese varón, no se dé cuenta que es un impresentable, que habría que darle una patada en el trasero y mandarlo a freír huevos. El varón, su trabajo está en ser dueño de su impulso sexual. Por cómo son los órganos genitales del varón, vamos a decir que el tema sexual en el varón está más a flor de piel. El varón, fíjate, ya desde la adolescencia, con la liberación involuntaria de semen nocturna, que por cierto, me niego a llamarle a eso polución nocturna, por favor, no le llaméis polución nocturna. O sea, yo como varón me rebelo contra eso, porque ¿cómo se puede llamar polución a una secreción que sirve para dar vida a un ser humano? Polución es la lata de Coca-Cola en el campo.
Entonces, son los sueños húmedos, las noches húmedas, sueños blancos, que llaman los universitarios, que te dicen, lo técnico es la emisión involuntaria de semen. Tiene incluso un pequeño conocimiento espontáneo de lo que puede ser el placer sexual, ¿os dais cuenta? Sin ni siquiera quererlo. O sea, el tema sexual está más a flor de piel en el varón, y por eso el varón, su trabajo es efectivamente ser dueño de eso, porque le pasa lo mismo que a ella. Ante un brote pasional sexual y una mujer delante, puede no darse cuenta que esa mujer es impresentable, por la misma razón. O sea, que es interesante cómo cada sexo tiene cosas que trabajar. ¿Me llegan preguntas o no hay preguntas? No hay preguntas. ¿Se han distribuido papeles y os lo vais a comer para cenar? No, dime. Quiero preguntar que por qué, bueno, dos partes, ¿no? ¿Por qué los gobiernos, bueno, este gobierno está ocultando esta información, ¿no?, de las enfermedades de transmisión sexual? Y también porque parece que hay un interés en tener a nuestros jóvenes ahí entretenidos en esto, ¿no? Bueno, es una pregunta complicada, porque probablemente según qué gobierno y según qué persona de qué gobierno varíen las razones. Yo lo que puedo hacer es darte la lista de posibles razones, y luego habrá que aplicar eso en cada gobierno, en cada persona. Primera razón: hay algo de desconocimiento. Hay gente que efectivamente puede desconocer lo que yo os acabo de exponer. Segunda razón: hay intereses económicos. El preservativo es un objeto que hay que tirar después de cada uso. El antibiótico sirve para parte de la población, es la población enferma. El preservativo sirve para la población sana, eso es un negocio. Todo lo que puede venderse a toda la población es más negocio. Hay problemas ideológicos, es decir, más en algunos países que en otros. En España, todos los partidos políticos tienen pánico total de hablar de abstinencia y fidelidad, pero es pánico escénico. Hay un complejo de inferioridad, una sensación de que no quieren dar la imagen de que son pro iglesia, porque creen que es un mensaje iglesia, cuando es un mensaje que uno lo ve en la página web de los CDC de Atlanta, que es totalmente laico, es una web científica. O sea, en este país, en el país de las etiquetas, la gente aquí tiende enseguida a ponerte una etiqueta: rojo, blanco, facha, no sé qué, tal, enseguida, etiqueta. Claro, si un político dice eso, le van a etiquetar de, y entonces los políticos se abstienen. O sea que he dicho desconocimiento, dinero, ideología, por decirlo de alguna manera. No puedo coincidir con algo que diga la Iglesia, aunque eso pudiera ser correcto. Hay también buena fe. Hay gente que cree realmente que la solución es que todos los jóvenes usen preservativos. Hay también buena fe. El interés comercial no está solo en la venta de preservativos. Esto ya se sabe muy bien. Se sabe que un joven sin autocontrol es un chollo comercial. El joven sin autocontrol quiere comprarlo todo. MP3, el 4, el 5, y aunque el 5 funcione bien, cuando salga el 6 quiere el 6. O sea, es la sociedad de consumo. Entonces, todo esto está jugando en el terreno. Ahora, este gobierno, esa persona, ¿cuáles son sus motivaciones? Yo no lo sé. Tendría que estar dentro de ellos, pero puede ser una combinación de estas cosas. Y por eso se hace complejo de actuar, porque se mezclan todas estas cosas. ¿Te he contestado?
Sí que parece que, bueno, que a nuestros jóvenes los tienen ahí como bastante entretenidos con esta idea, ¿no? Sí. Que parece que, bueno, lo que he leído es que eso hace que luego tengan menos motivación para cosas importantes en la vida, ¿no? Para cosas grandes, ¿no? Sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo y efectivamente me ratifico, todas estas razones que os he dado están ahí entrando en juego. Es conveniente en las aulas, en las charlas sobre sexualidad que se imparten en los colegios, que estén presentes algún profesor. En todas las charlas que he dado yo han estado presentes los profesores. No tengo nada que esconder. Ojo con alguien que no quiera que esté el profesor. Creo que los profesores deben de estar. Esto de que corta al alumno y tal es una falacia. Hay muchas maneras de conseguir que no se corten. Una de ellas es que hagan las preguntas por papel y no se va a cortar nadie. A mí me han preguntado hasta si es bueno para la salud tragarse el semen. No pasa nada. Por papel te lo van a preguntar. ¿Qué problema hay que haya un adulto en esa aula? Que además es el adulto en ese momento directamente responsable de esos alumnos. Es el representante de los padres. Los padres depositan la confianza en esos educadores. Yo creo que deben de estar en el aula. Porque si hay cosas inadecuadas, ese adulto que representa a los padres tendrá que defender a esos padres que no están presentes. Yo qué sé, por ejemplo, hay algunos programas de educación sexual que consisten al autoconocimiento y entonces nos tocamos todos para conocer nuestros cuerpos. Esto raya la perversión de menores. Ese adulto profesor debería en ese momento parar la sesión y echar a ese educador del aula, porque eso va en contra de la recomendación internacional de que los jóvenes retrasen la edad de inicio de sus relaciones sexuales. Es muy difícil retrasar la edad de inicio de relaciones sexuales en un ambiente donde te estás tocando, etcétera, etcétera, etcétera. Al revés, lo que te va a apetecer es proceder cuanto antes. Con lo cual yo diría, y yo por lo menos jamás he dicho a un profesor que no esté en mis charlas. ¿Es sana la masturbación? Pregunta muy importante. Aquí ha habido varias confusiones. Creo que no es buena ni la actitud de decir eres un pervertido, malo, mala persona porque te masturbas, como tampoco es buena la de el periódico El Mundo últimamente, que la masturbación es buena para la autoestima. Oiga, por favor, o sea, vamos a ver la evidencia científica al respecto. Se ha entendido mal una cosa. Se ha entendido mal el hecho de que en el varón es fácil que vaya a la masturbación, por cómo son sus órganos genitales, por cómo reaccionan más o menos automáticamente, etcétera. Es decir, hay algo de lógico, uso la palabra lógico, no normal, para que no se confunda con bueno, etcétera. Lógico en la masturbación, en el varón sobre todo, cuando hay esa manera de funcionar de sus órganos genitales. Ahora bien, lo bueno es que el varón sea dueño de su sexualidad. Y lo bueno es que no se deje llevar por sus deseos. Entre otras cosas, cuando luego tenga relaciones sexuales, en el contexto del amor, lo que estás es pensando en la otra persona. Y a veces eso va en contra de tus propios deseos. Una persona que está acostumbrada a ceder a sus deseos y llamamientos biológicos, luego difícilmente puede estar pendiente de otras personas. Cuando yo trabajo con mis alumnos el tema de la masturbación,
Algunos me dicen, yo no tengo ningún problema con la masturbación, me dicen. Y yo les digo, te reto a que no te masturbes durante una semana. A ver si tienes o no un problema. Claro, cuando se dan cuenta que no son capaces, te dicen, ¿sabes qué? Creo que sí tengo un problema con la masturbación. Trabajamos la masturbación y cuando ya son dueños de esa parte de su biología, te dicen, ¿sabes qué? Noto que soy más capaz que nunca de amar a alguien. O sea, que ni meter a la cárcel, ni decir viva la Pepa, comprender el sustrato biológico que hay, pero tener como objetivo superar la masturbación. Porque la masturbación es utilizar algo que está hecho para dar, para entregar, para amar en beneficio propio. Con lo cual es bueno educar a reservar eso para la entrega, para el don. ¿Es moral? No, ¿es normal en este tipo de charlas hablar a los jóvenes de sexo oral como una alternativa de educación sexual? No sé qué quiere decir la palabra normal, pero a mí me parece un error científico hacerlo. Esto es un clásico de la literatura. Te dicen, oye, no hace falta que tengas relaciones sexuales. Puedes hacer cosas alternativas, como el magreo, tal, el sexo oral, tal. Nosotros, en la publicación que vamos a sacar ahora en Journal of Adolescent Health, demostramos que el nivel de erotización de un joven hace que tenga relaciones sexuales antes. Los jóvenes que no ven nada malo en consumir pornografía, que no ven nada malo en masturbarse, son jóvenes que tienen relaciones sexuales antes. Es lógico, es de sentido común. Pretender que un joven no tenga relaciones sexuales y decirle como alternativo sexo oral es no saber lo que es un joven. Sencillamente. Está fuera de la onda científica. Ese joven llegará un momento en que en vez de meterla aquí, la querrá meterla allá. Claramente. De hecho, en nuestro estudio, una de las razones más citadas como primera relación sexual, para la primera relación sexual en varones, es me dejé llevar por una situación incontrolada. Es decir, al inicio no tenía previsto tener una relación sexual, pero al final me dejé llevar por una situación incontrolada. ¿Qué es una situación incontrolada? El sexo oral puede ser una de las características de situación incontrolada. ¿Es normal en este tipo de charlas animar a los jóvenes a que tengan dudas sobre su sexualidad, a probar ciertos contactos con los del mismo sexo? ¿Existe la homosexualidad genética? No hay ninguna prueba científica de la existencia de la homosexualidad genética. La homosexualidad se hace, no se nace. Pero vamos, no hay ningún dato científico que corrobore esto. Ninguno. Si lo tenéis, dármelo. Ninguno. La asociación, el College Americano de Pediatras, os animo, si hay profesores aquí, que entréis en American College of Pediatricians, han hecho unas recomendaciones muy claras y contundentes sobre cómo debe actuar un colegio ante la cuestión de la homosexualidad. Y desde luego esto que se describe aquí está francamente no recomendado, en absoluto. Es muy interesante, porque han hecho unas recomendaciones específicas para colegios. ¿Es correcto que los colegios traigan a monitores para impartir charlas sobre sexualidad con la idea principal de tolerancia transmitida a los jóvenes? Depende de a qué le llamas tolerancia. Si tolerancia significa no agredirle a alguien que no piensa como tú, eso me parece bien. Si tolerancia significa que tienes que dejar que otra persona exprese su manera de pensar, eso me parece bien. Si tolerancia significa
que tienes que considerar igual de bueno una cosa u otra, eso me parece una barbaridad. Porque claro, las cosas no son iguales de buenas. Por ejemplo, el sexo anal es más contagioso que el sexo oral, y el sexo oral es más contagioso que el sexo vaginal. Esto es una evidencia científica clara y hay que decirlo así. Si alguien dice que por tolerancia hay que decir que las tres son iguales, pues está fuera de onda, porque no son iguales científicamente. O sea que una cosa es aceptar que alguien exprese las ideas, y otra cosa es esa idea falsa de tolerancia de que todo tiene el mismo valor. No tiene todo el mismo valor. Es peor tener 6 parejas a lo largo de tu vida que 5, a su vez peor que 4, a su vez peor que 3, etcétera, etcétera. No es lo mismo la multiplicidad concurrente de parejas que la multiplicidad seriada. La concurrente es peor. Eso no significa que yo no te deje a ti hacer lo que te dé la gana. Si quieres concurrente, hazlo. Pero mi deber es darte el dato correcto científico. Ahora hay una tendencia en algunos programas de educación sexual, para no ofender a nadie, decir que todo es igual. Si es que yo no tengo que ofender a nadie para decirle que su sexualidad concurrente es peor en cuanto a riesgo. Si no estoy ofendiendo. Si yo puedo hablar con una persona y decirle, mira, tu sexualidad es más peligrosa que aquella. No es cuestión de ofensa. Y ya está. Y son 1:30. Y creo que es hora de cenar. Hay cierta tendencia a veces en los colegios llaman por su cuenta a gente para que den estas charlas. A mí me da igual que esté el profesor o no. Yo no conozco a todos los profesores, no soy yo. ¿No deberíamos de exigir que se nos informe detalladamente de qué se les va a hablar? Creo que tenemos mucho que decir. Yo diría lo siguiente. Depende de los colegios y de sus características. Por ejemplo, si un colegio tiene un ideario claro, vamos a suponer que un colegio es ecologista, claramente ecologista, y la charla de educación sexual va a seguir las líneas del ecologismo, probablemente se podría decir que está en sintonía con el ideario, los padres han elegido ese ideario, podría considerarse como una actividad normal de ese colegio. Ahora, si un colegio tiene un ideario y la charla no sigue el ideario, es una obligación grave del colegio avisar a los padres, porque los padres han podido entrar en ese colegio asumiendo que el contenido de la educación que se va a dar coincide con este ideario. Voy a poner un ejemplo, para ponernos en un ejemplo concreto, ¿no? Si en un colegio tiene un ideario que se alinea con la Iglesia Católica y alguien da una charla, contenidos que van en contra de lo que dice la Iglesia Católica, eso en principio es un problema. Es decir, o hay que cambiar el ideario o hay que avisar a los padres, pero ahí hay una inconsistencia. Si el colegio es público, ahí es más complejo el problema, porque los padres no asumen un ideario al entrar ahí. Y es más importante, casi, avisar siempre, porque puede que el no creyente no le apetezca una charla para creyentes, y al revés, puede que un creyente no le apetezca una charla para no creyentes. En el colegio público, claro, no se asume ningún ideario. En general, ante la duda, si hubiera duda, habría que informar a los padres y habría que decirles cuál es la filosofía de ese programa, porque no nos engañemos, no existe un programa neutro, objetivo, no existe esto. Si hablas del amor, no eres menos neutro que si no hablas del amor. Los dos no son neutros. Uno quiere hablar del amor y el otro no quiere hablar del amor.
son dos valoraciones diferentes de la sexualidad. No es que haya uno neutro y otro no. Con lo cual, como son dos valoraciones, los padres, que son los primeros responsables de esos hijos, tienen el derecho de saber cuál es el contexto. No sirve decir, van a tener una charla de educación sexual. No, no, no. Van a tener una charla de educación sexual con estas características. ¿De acuerdo? Para que puedan actuar en consecuencia. Vamos a aceptar la última. Venga, la última. Voy a hacer un poco de abogado del diablo. Bueno, el amor, digamos ya un poco maduro, pues en fin, es algo más que ver una cara bonita, ¿no? Intervienen, creo, factores racionales, ¿no? Pues te puedes enamorar de una persona por sus valores, por sus ideologías, por si tiene creencias o no, por su carácter. Son muchas cosas que todo eso conforman el que te enamores de una persona y otra pues la quieras pero no te sientas enamorado, ¿no? La sexualidad es una parte importante de la persona también. El que en unos jóvenes ya más o menos maduros y tal, que tienen un compromiso serio, el que desconozcan en un momento dado, o sea, sepan que es toda la otra persona, pero desconozcan cómo la otra persona en un momento dado puede vivir la sexualidad, porque hasta el momento en que, digamos, dan el paso definitivo y tal, no es un riesgo porque luego el matrimonio una vez digan, yo si hubiera sabido esto o tal, no, o sea, podría quererte mucho pero a lo mejor no hubiera dado el paso. No sé si me he explicado. Más o menos. El único contexto donde yo aceptaría tu comentario es que de repente se casan y uno se da cuenta que al otro le gusta tener relaciones sexuales con las vacas también. Quiero decir, algo así de barbárico. Dice, pero yo no sabía esto de ti. O sea, tiene que ser algo de decir, pero ¿cómo? ¿Pero con las vacas? Sí, sí. Ah, ¿no lo sabías? O sea, claro, es algo, si fuera así, que en realidad, en el conocimiento previo de la persona, hombre, algo tienes que intuir, si realmente tiene una cosa así. Fuera de eso, que es casi una anomalía, me ratifico en lo que he dicho antes. No hay problemas de sexualidad tan determinantes como para justificar que antes se tenga que probar. Normalmente, la sexualidad que no va bien es reflejo de otra cosa que no va bien en la relación de esa persona. Lo más complejo de construir en una pareja es esa sintonía, es ese conocimiento, es todo lo que has dicho, conocerlo, trabajarlo, construir algo juntos. Si eso va bien, la sexualidad va bien. Y si con eso bien, la sexualidad no va del todo bien, con un poco de ayuda, la sexualidad mejora. No puedo pensar en nada que se arregle probando antes. Me ratifico en lo que he dicho antes. No sé si he contestado, pero esa cosa sorpresiva que pareces citar entra dentro de la patología. Entra dentro de cosas que son extremas, como para recomendar la prueba anterior. No veo que justifique esa necesidad de conocer la sexualidad. Por el contrario, tiene muchos más riesgos ese ambiente de probar la sexualidad antes, como quien va a la Ford y prueba un coche antes de comprarlo, ¿no? Tiene connotaciones peores, en mi opinión. Bien, pues tenemos que dejar porque yo tengo que viajar. Entonces, agradeceros vuestra presencia.
Muchas gracias a todos y comentaros que a la salida le hemos pedido a Yoki que traiga unos libros de los que de su esto y